Listo. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, feliz miércoles 5 de octubre. Tenemos hoy día una masterclass reagendada del miércoles pasado. Todos los que querían participar se están comenzando a conectar hoy día. Y hoy tenemos un tema súper interesante. Ya lo habíamos visto a nuestro invitado, a Sebastián, en el Congreso Coaching Up que hicimos Colegio Coaches ya este año. Y hoy día tenemos el privilegio de tenerlo nuevamente acá, Sebastián Gaguero. Sebastián es director de matrística, es psicólogo de la Universidad de Bolonia y la Universidad Alberto Hurtado. Corrígeme, Seba, si estoy diciendo todo bien. Y hoy Tuvo día, paso por distintas casas universitarias, digamos. ya, perfecto. Paseaste por las casas universitarias. Muy bien. Y hoy día vamos a hablar de un tema que tiene que ver con la reflexión ante el espejo. Ya, en busca de la armonía, queremos invitar a participantes, ¿cierto? A todos los que estamos aquí a mirarnos en nuestros roles, ¿cierto? Como personas, como seres humanos. Y ya conversando un poquito antes de iniciar el programa, Sebastián va a partir contándonos un poco el tema, introduciendo el tema. Y la idea es que participemos también, así que los invitamos a todos a que estén activos en esta masterclass porque va a ser bastante interactiva. Así es que, dicho eso, y dándole la bienvenida a todos los que ya están en la sala y los que nos vean también en diferido, les cuento que vamos a subir este programa también a un pronto a inaugurar canal de YouTube del Colegio Coach. No teníamos esa red y la vamos a inaugurar con este ciclo de charlas que vienen con los invitados de Coaching Up. Así es que los invitamos a que participen de forma activa y les dejo ya para que podamos comenzar con Sebastián, nuestro invitado del día de hoy. Adelante, Seba. Vale, muchísimas gracias. Hola a todos y a todas. Qué rico ver ahí también caras conocidas. Don Andrés, tanto tiempo que no lo veía. Ya lo veré, me imagino. Y primero lo que les quiero invitar es un poco a que alineemos expectativas. Les invito de partida a que soltemos en este espacio de conversación que tendrán conmigo la expectativa de una masterclass. Eh, Quizás lo más cercano a lo que invitaría sería una master conversación y eso es algo que podemos ir generando y desarrollando juntos y juntas, si es que les parece bien. Eh, para mí genial también si fuera posible para quienes puedan, no es obligación, prender sus camaritas para poder ir encontrándonos y si es que hay algo que nos imposibilite hacerlo, no hay ningún problema también. Y dada la hora y el momento de la jornada también, conscientes de que este es un espacio en el que vamos a reflexionar sobre un tema en específico que nos invita a esta conexión con la armonía, es también nos da también la oportunidad de afinar el principal instrumento que tenemos para estar en armonía. ¿Saben cuál es? ¿La respiración? El cuerpo, claro. Lo podemos hacer a través de la respiración, de la meditación, pero si estamos en esa armonía es porque la corporalidad está ahí. Y cuando estamos desarmonizados, ¿dónde se siente? En la corporalidad también. Y como me imagino que muchas de ustedes y muchos también deben estar continuamente en su práctica de acompañar a sus coachees en distintas conversaciones Zoom, a veces como muy pegadito en la pantalla, quizás ¿qué les parece si nos tomamos un minutito como para conectarnos, sentarnos con calma, soltar un poquitito el día y ver qué es lo que va sintiendo el cuerpo para desde esa sensorialidad poder disponernos a esta conversación? Así que las y los invito a sentarse cómodos en su asiento, pueden soltar los bracitos, pueden ir moviendo el cuello, a ver si es que hay algo ahí que esté medio apretadito. Cada uno de ustedes sabe cómo ir soltando y moviendo su cuerpo. Y ahora dejando caer los brazos, vamos a hacer un par de inspiraciones. 3 segundos de inspiración, 3 segundos de sostener y 3 segundos de botar. Vamos a hacer 3 ronditas de eso, ¿les parece? Entonces comenzamos a inspirar, sostenemos y soltamos. Inspiramos, sostenemos y soltamos. Inspiramos, sostenemos y soltamos.
Y desde ahí continuamos nuestro respirar como nuestro cuerpo quiera, como nuestro cuerpo lo sienta, conectando con ese sentirnos calmas y calmos, y chequear rapidito con los ojos cerrados cómo nos sentimos al conectarnos con nuestra respiración. ¿Qué partes de nuestro cuerpo empiezan a aparecer, empiezan a tomar presencia? Cómo vamos también ahí chequeando nuestros sentires, tomando conciencia de la emoción en la que estamos y brindándonos la oportunidad de vivir estos 52 minutos más que estaremos aquí juntos como un regalo para estar presentes, para encontrarnos, conversar, sin expectativa, sin exigencia y simplemente persiguiendo las preguntas que tengamos y la curiosidad que nos vaya apareciendo, en donde no hay preguntas correctas, no hay respuestas correctas, sino que solo preguntas que nos pueden inspirar y mover. Y desde ahí podemos abrir los ojos y volver. Y quizás ya nos damos cuenta de una pequeña transformación que pudimos vivir con 3 minutitos. A veces se nos olvida darles atención al cuerpo y cómo esos 3 minutos se transforman en minutos kairos, distintos a esos cronos. No son 3 minutos igual a cualquier otro minuto. Así que aquí ya estamos. Gracias por haberme, como se diría aquí, apañado con estos 3 minutitos para reconectar, que me hace bien a mí también. Y claro, gracias por esta invitación a tener estas reflexiones ante el espejo. Y quería comenzar este espacio porque cuando hablamos de un espejo, hablamos de un reflejo, ¿cierto? Y algo se refleja para poder decir que hay un reflejo hay que observarlo, ¿cierto? Y muchas de ustedes que vienen del mundo del coaching, de la formación en coaching, el tema del observador pareciera ser importante, ¿no? Pareciera tener cierta presencia esto de el observador. Entonces, me gustaría comenzar este espacio de conversación invitándolas e invitándolos a que compartan conmigo en este espacio cuando yo digo, cuando hago referencia a observador, ¿qué aparece en ustedes? ¿Qué significa? ¿Qué evoca? ¿Qué nos muestra esa distinción? Es una pregunta ahí para que podamos ir iniciando y dándole ruedo a esta conversa. Una posición diferente a la mía particular. ¿Ok? ¿Qué más les aparece? Observar sin juicios. Observar sin juicio. ¿Ok? Una posición contemplativa frente a lo que se me presenta. Súper. Entonces, Atención. atención, escuche por ahí. ¿Sí? Súper, ¿vale? Observar lo que está sintiendo el otro. Ok, ok, observador, observar lo que está sintiendo el otro, un observar sin juicio, una posición contemplativa. ¿Algo más que le gustaría traer a la mano? Y observarnos nosotros mismos también. Y observarnos a nosotros mismos. Súper. ¿Qué es lo potente que aparece de esto de el distinguir así observador? Porque hablamos de observador que nos muestra un sustantivo, ¿cierto? Un sujeto, pero que surge a partir de un acto, que es el acto de observar. Es algo súper simple, pero que es profundo cuando lo exploramos. El observador surge a partir de las distinciones que nosotros vamos haciendo. Muchas veces quizás se pueda entender de que el observador es como esta capacidad que nosotros humanos tenemos porque estamos en el lenguaje y que podemos observar. Sin embargo, y que por esta capacidad podemos observar. Sin embargo, podemos darnos cuenta que el fenómeno del observador, como fue originalmente planteado por el Doc,
es que el observador surge en el acto de observar. ¿Qué consecuencias tiene aquello? De que el observar como una operación de distinción hace que emerja este dominio distinto de nuestro modo de estar en las relaciones. Cuando traemos a la mano esta operación de distinción a través de la cual esta operación de observar a través de la cual distinguimos cosas, abrimos un dominio distinto al dominio de presencia en el que podemos estar. ¿Qué quiere decir de que abrimos un dominio distinto? De que se genera un nuevo ámbito de coherencias. ¿Han escuchado alguna vez esto de que la explicación de la experiencia nunca reemplaza la experiencia vivida? ¿Por qué? Porque el ámbito de las explicaciones ocurre en un ámbito distinto y disjunto de lo que es el ámbito de la experiencia. Yo puedo contarles todo lo que me evoca en este presente cuando mi querido equipo en su momento, Universidad de Chile, ganó la Copa Sudamericana. Todas las sensaciones, sentires, emociones, jolgorio que habitó en mí en aquel momento. Pero cuando lo explico, nunca jamás va a ser aquello que viví en ese momento. Entonces, ¿qué potencia tiene darnos cuenta de que el observador se configura en el acto de observar, que nos muestra que es una práctica que vamos cultivando en el día a día? Y nos muestra una cosa más, de que como no hay distancia entre el observador y lo observado, ¿cómo nos vamos poniendo de acuerdo con aquello que va emergiendo en nuestro observar? ¿Cómo nos vamos poniendo de acuerdo si van emergiendo distintos dominios a partir de la propia historia individual? Alegrías, penas, dolores, sufrimiento, tristeza, amores, que cada uno va viviendo y todos son tan distintos. Y aquí nos van quedando como ciertas distinciones clave y potentes, como lo transformador que es este cambio de pregunta del ser al hacer. Porque nos damos cuenta entonces que la potencia del observar no está en una dimensión de algo que es, en un ser como único, distinto, observable, objetivo, sino que tiene que ver con nuestras acciones, con nuestros haceres. Y ahí es donde viene entonces la potente pregunta de ¿cómo hago lo que hago? ¿Cómo hacemos lo que hacemos? Como decían por ahí también, esto del observar tiene que ver con una posición desde dónde estamos observando, desde dónde surgen nuestras distinciones. Como íbamos viendo también, a través de nuestras distinciones vamos haciendo emerger distintos dominios. Esos dominios nos generan distintas sensorialidades también. Pero a veces también, y aquí está lo potente, colapsamos los dominios. ¿Cuántas veces se han encontrado en sus relaciones con sus coachees en que su manera de estar del coachee en la organización surge desde la inseguridad o la rabia, siendo estas inseguridades y rabias que no tienen que ver con el dominio del trabajo, sino que muchas veces tienen que ver con su historia? Muchas veces tienen que ver también con desafíos personales que puedan estar viviendo en su vida, pero que sin embargo las consecuencias de esos dolores se ven reflejados en el espacio del trabajo. ¿Les ha ocurrido eso? ¿Han visto aquello? Eso es, como llamaría el gran Gregory Bateson, una tragedia epistemológica, porque estamos achatando y confundiendo dominios. ¿Por qué? Porque no nos detenemos a reflexionar sobre la naturaleza del observar y de la manera en la cual estamos parados en el mundo. Y ahí es donde viene la potencia del acompañar a personas en sus procesos, porque es una invitación a través de preguntas transformadoras que podemos habitar, mirarnos en el espejo y poder darnos cuenta desde dónde es que estamos observando lo que observamos, desde dónde es que se nos gatilla un sentir u otro. Esto que estoy sintiendo antes de haber llegado a esta reunión, ¿tiene que ver con el proyecto Epsilon? ¿Tiene que ver con que la Universidad de Chile ya no es esa campeona de la Sudamericana como lo fue en algún momento?
tiene que ver con lo que me genera la guerra en Ucrania, desde dónde siento aquello que estoy sintiendo. Y ese es un acto de observarse. Y que cuando abrimos conversaciones que buscan dejar aparecer a un otro y a sí mismo también, son conversaciones en las cuales podemos preguntarnos desde el mutuo respeto, sin juicios, sin expectativa y sin exigencia, desde dónde estamos sintiendo lo que sentimos, desde dónde observamos lo que observamos y desde dónde es que estamos viviendo lo que nos toca vivir en este presente. Entonces, desde ahí, estas reflexiones en el espejo, a través de este observar, nos podemos dar cuenta que surgen a partir de dos principales elementos. Uno, el sentir que aparece en mi propia fisiología. ¿Se dan cuenta que cuando uno está estresado, como que se restringe la mirada? Como que no vemos mucho más allá. ¿Eso por qué ocurre? Porque aumentan los niveles de cortisol. Al aumentar los niveles de cortisol, cosas pasan en nuestro cerebro y se nos activa este cerebro primitivo, ¿no? Este modo de defiéndete o huye. Y eso impacta en la manera en que hacemos las cosas. Impacta en nuestro observar, entonces. Y por otro lado, nuestra historia, dolores, alegrías, sufrimientos, tristeza, éxtasis, etc., va articulando y configurando en nuestro repertorio de distinciones ciertos criterios de validez, desde los cuales vamos viendo ciertas cosas como legítimas u otras no. Entonces, cuando buscamos observarnos en el espejo y perseguir esas preguntas, es central conectar con qué estamos sintiendo y desde dónde, qué criterios de validez ponemos en nuestro escuchar y en nuestro observar, y la pregunta más potente que está a la base de todo esto, en el fondo, ¿qué queremos conservar desde este estar aquí y ahora en este espacio? Así que luego de haber hecho un racatacata, como un lanzazo de distinciones y reflexiones, me encantaría poder escuchar qué de las distinciones entregadas van resonando en ustedes, para que desde ahí vayamos tejiendo juntos este entramado conversacional en el que nos encontramos. Y eso significa que me muteo y les doy el escenario, queridos contertulios y contertulias. Gracias, Sebastián, por esa, como hiciste, como metralletazo de distinciones del observar. Y bueno, quedan todos invitados a que podamos compartir para que esto se transforme justamente en lo que Sebastián nos está invitando, una conversación, y podamos ir tramando este tejido. Domingo. Ahora sí. Hola. Hola. Hola, Sebastián. Hola, Jacqueline. Hola, Joseph, que no me llamaste anoche. Pero bueno. Mira, hola a todos, en realidad. Es súper interesante porque tu planteamiento esencialmente siendo gravitando lo ontológico y fundamentalmente en las distinciones y en el lenguaje, parte de varias cosas que son como clave, o sea que la realidad, ¿cierto?, tiene algún nivel de neutralidad, no es objetiva, que nosotros somos seres interpretativos, ¿ya? Entonces, ¿desde dónde yo miro? Como decía Heidegger, cuando yo me constituyo ahí, cuando yo estoy ahí y como desde ahí emerjo, ¿no? La pregunta es, no todos, como somos seres interpretativos, no todos connotamos con la misma densidad, profundidad y densidad. Primero, hablemos de las palabras, por no decir el lenguaje, los niveles omnicomprensivos que tenemos desde el punto de vista de categoría de análisis, de percepción, no todos tienen el mismo alcance.
podríamos sí concordar de que ciertas frases las puedo entender, pero las puedo entender de una manera distinta a el entendimiento que le está dando la otra persona. Por tanto, no hay un campo del Dasein, como alguien decía por ahí, ¿ya? Entonces, yo noto que en esta parte, que tiene un nivel altamente propositivo, porque es una proposición que se hace a un juego que se establece desde el lenguaje, y que toque emociones o lo que quiera que se toque, ya efectivamente pasa por, como diría Wittgenstein, oye, si tu lenguaje no te constituye bien como te tiene que constituir, yo primero, cómo capturo mi emoción y cómo la capturo y la logro transmitir, salvo que no sea que diga que tenga pena, pero que no lo diga, sino que llore. Pero el coach quiere saber para que se exprese la otra persona. Entonces, yo veo campos que son bastante asimétricos, ¿ya? Bastante asimétricos que se producen en la relación con las personas, más allá de lo propositivo, del deber ser, de cómo debiera ser, no sé si me entiende, como diría Kant, o sea, esto debe ser así, debe ser así. Ya estamos cabreados del deber ser, ¿sí? Porque el deber ser no nos ha llevado a nada el deber ser, ¿ya? Entonces, porque claro, como todos somos distintos, entonces esa reflexión es la que, no sé, pues para partir una preguntita, eso. Gracias, Sebastián. Gracias, Domingo, por este metralletazo versión 2.0, porque también ahí hay hartas distinciones que pusiste, como el metralletazo de distinciones que puse yo. Sin embargo, quiero comenzar vamos a partir por el principio, y me quiero conectar con eso que tú decías de gravitando lo ontológico, con respecto a las distinciones que traía. Y aquí me gustaría tocar un punto central que tiene que ver con el trabajo del doc de Humberto en relación a la naturaleza de la percepción. Porque ahí es donde viene algo heavy que tiene que ver con el giro epistemológico. El giro, eso, bien. ¿Cachai? Entonces, no sé si ustedes conocen este señor, ¿cómo se llama? Hoy se me olvidó, pero el que hablaba de los paradigmas de la revolución científica. Ya me acuerdo. Kuhn. Tomás Kuhn. Muchas Tomás gracias. Kuhn, sí. ¿Cuánto ha leído don Domingo? Me gusta. Algo. Bueno, los paradigmas básicamente surgen y se configuran a partir de una cierta distinción ontológica, a nivel ontológico, vale decir una explicación de cómo es la realidad, a partir de la cual surgen caminos epistemológicos para descubrirlo y mecanismos, métodos, metodologías para poder trabajar en ella. Vale decir una ontología, el cómo es la realidad, un cierto lugar desde la cual la observamos y ciertos pasos y cositas que podemos hacer para medirla, analizarla, sistematizarla. ¿Qué es lo que hace el doc con su investigación del sistema nervioso y el fenómeno de la percepción? Es que generamos un giro epistemológico y nos damos cuenta que si somos seres autopoyéticos moleculares, vale decir organismos que nos producimos a nosotros mismos. Auto mismo, poiesis, producción. Molecular. ¿Alguno de ustedes hace algún esfuerzo para regenerar su tejido del hígado, de los riñones o de la córnea? Bueno, sí, cuidándome, sí. Sucede. Sucede, exactamente. Autopoiesis, sucede. Claro, tenemos que echarle benzina, comernos un churrasquito de vez en cuando. Moléculas entran en esta dinámica organizativa de la autopoiesis molecular y nos vamos produciendo a nosotros mismos. ¿Qué de particular ocurre al producirnos a nosotros mismos? Que nos constituimos como entidades discretas. ¿Qué quiere decir discreto en el campo de la biología? Quiere decir cerraditos con bordes definidos. Si es que estamos en verano y nos tiramos una bombita en la piscina, ahí se acuerdan, una bombita, un piquero, no nos vamos a disolver. ¿Por qué? Porque nos conservamos como una totalidad. Una totalidad que está organizada de una manera particular. Entonces,
seres autopoyéticos moleculares que se constituyen como una unidad. ¿Y saben qué es lo potente de la autopoiesis molecular? Que es interacción entre moléculas que producen moléculas de la misma clase. ¿Qué quiere decir aquello? Que el resultar de esa dinámica, que somos nosotros mismos, está determinado en sí mismo. Estamos determinados estructuralmente. Seres autopoyéticos, esta cuestión es un mantra que les voy a ir acompañando paso a paso. Seres autopoyéticos moleculares que se constituyen como una totalidad organizada de una manera particular, determinada estructuralmente, y aquí es donde se pone entretenido, y eso, totalidad autoorganizada, tiene un sistema nervioso que al igual que la totalidad está cerrado sobre sí mismo. Exactamente, exactamente. ¿Qué quiere decir aquello? Que nada externo especifica lo que nos sucede, solo gatilla cambios determinados en nuestra estructura. Al ocurrir eso de esa manera, en la experiencia misma, no tenemos cómo, no way José, cómo hacer referencia a una realidad independiente de ese organismo autopoyético molecular que se está produciendo a sí mismo. Solo podemos hablar de lo que se nos gatilla, de lo que nos ocurre. No tenemos cómo acceder a una realidad independiente de nuestro observar. Por lo tanto, ¿cómo vamos a comenzar con una definición objetiva de lo real si nuestras condiciones de existencia como seres humanos, que es una condición epistemológica de cómo ocurre la percepción y cómo ocurre el conocimiento, es lo que prima? Eso es el giro epistemológico. Es el darnos cuenta que ni siquiera, Domingo, es que interpretemos una realidad, Exactamente. sino que todos vivimos una realidad, Ya. o como decía el doc, una objetividad entre paréntesis. Entre paréntesis, sí. Sí. Bueno. ¿Qué Una pregunta ahí, solamente para nivel de diferenciación, porque efectivamente cuando tú miras a Gadamer, etcétera, entonces, ¿cuáles son los alcances de distinción entre el giro epistemológico, ya que ya lo estamos entendiendo, y el giro lingüístico? Porque el giro lingüístico, que es el que maneja Wittgenstein, también nos permite situarnos frente a la realidad. Nada más, disculpa. Voy a ser responsable y honesto, y de Wittgenstein sé algunas cositas, sé que era tío de Heinz von Foster, que había un Wittgenstein viejo y uno joven, pero no me atrevería a poner en mi boca ciertas afirmaciones sobre su trabajo. Lo que sí te puedo traer a la mano es que a partir de todas las cosas que le dije, ¿saben de qué también nos damos cuenta cuando entrelazamos estas dos distinciones? De que todo conocer es un hacer. Y que esos haceres tienen que ver con lo que nosotros, seres humanos, hacemos en nuestro día a día. ¿Saben lo maravilloso que es que nosotros hacemos surgir el sol todos los días? ¿Cómo lo hacemos surgir al observarlo? Al observarlo. No es el sol allá afuera. El sol se realiza en el encuentro de las partículas u ondas, dependiendo de cómo queramos verlo, con nuestra retina. ¿Y saben qué pasa? Llegan y empieza a ocurrir toda una serie de gatillamientos de cambios de estado estructural y nuestro organismo solito configura el sol. Entonces, no es que construyamos realidad, tampoco es que haya una realidad independiente, sino que momento a momento vamos viviendo el gatillamiento de cambios estructurales y de cambios de estado en nuestra fisiología que van configurando el presente que vivimos.
cada uno de nosotros en la propia realización de su existencia. Entonces, ¿cómo cuando estamos en una relación de mentoría o con un coach le decimos, pero ya, po, despierta, tienes que ver cómo son las cosas? ¿Cómo son las cosas para quién? O como decía el querido Fernando Villegas, ya no se pongan emocionales, pongamos un objetivo. ¿Qué está diciendo? Vean las cosas como yo las veo. Entonces, claro que tiene potencia el darnos cuenta de que no es que seamos observadores, sino que hacemos surgir el observador con cada acto de distinción que hacemos. ¿Ustedes saben de dónde viene la palabra distinción? Viene del latín distinguere, que quiere decir poner luz sobre. ¿Y saben qué es lo más heavy de eso? Como decía también, he estado pegado con Bates Santo Domingo, así que se lo recomiendo. Las explicaciones y las distinciones son dispositivos de conveniencia para traer a la mano el mundo particular que está surgiendo en nuestro observar. Oye, las cosas son así. Ah, no, pero es que ¿sabéis qué? Yo creo que es más fácil verlas así. Ah, no, pero ¿sabes qué? Yo creo que hay que verlas como circulitos. Y esas distinciones vamos poniendo luz de distintas formas sobre las cosas. De repente ponemos una luz de color verde, o ponemos una luz morada, o ponemos una luz ultravioleta, no sé, distintas cosas. Así que nuevamente me callo y le vuelvo a dar espacio para ver qué va resonando, apareciendo con lo que van escuchando. Me dicen también si es que vamos bien, está medio loco el Seba, está más o menos nomás, eso, no sé. Su feedback es mi gasolina para este espacio. Hola, muy buenas. Hola, Ana. Ana Torrico, de España. Un saludo. Bueno, igual me perdí parte del inicio, no estaba muy segura de las horas y bueno, me conecté un poquito tarde. Bueno, yo soy interventora estratégica y soy logopeda, soy experta en lenguaje y bueno, hace un tiempo, porque son demasiadas las ideas, ¿no?, que se confluyen, pero de las primeras cosas que quería decir es cuando estudiaba, pues la etología, ¿no? La metodología observacional me enseñó mucho, ¿no? Pues esa capacidad de percibir, pero desde el método observacional que surge, ¿no?, en el contexto para luego evaluar una serie de conductas, pues a través de la observación, de cómo se hace, cómo se registran ese tipo de conductas, ¿no? De todo tipo, lingüísticas, pues a nivel auditivo, a nivel visual, ¿no? Por otro lado, formé parte de estudios clínicos donde se estudiaba mucho el efecto placebo, o sea, el efecto que genera solamente el hecho de que haya un observador, cómo puede distorsionar y generar pues efectos en un coachee o en un paciente o en la administración de un medicamento, solo por el hecho de saber que hay esa presencia, ¿no? Y luego ya por otro lado, en esta última parte, pues me surge toda la cuestión relacionada con el lenguaje. Supuestamente Chomsky habla de que hay unas estructuras a nivel lingüístico que supuestamente todos nacemos con ellas. Desgraciadamente muchas personas con problemas de comunicación pues no, pero realmente me parece alucinante, ¿no?, que a partir de esas estructuras todos partimos con una serie de módulos, unos son sintácticos, otros son fonéticos, fonológicos, léxico-semánticos, todo está como muy organizado en casillas y de ahí salto y voy a las personas sordas, ¿no?, con los que también trabajo, y digo, wow, ¿cómo es la realidad de esas personas sordas que realmente nacen con esos sistemas lingüísticos, pero al final su realidad es otra, ponen la atención, esa distinción es sobre otros puntos y realmente cómo evolucionan esos mismos módulos que supuestamente nacemos con ellos, autopoyéticamente no sé cómo se generarán, ¿no? El exterior, cómo influye luego la composición estructural del cerebro de esas personas, de todos. Si ya la hay entre oyentes y no oyentes, pues entre oyentes pues hay miles y entre sordos también, ¿no? Y así pues muchos más. Cuando están
cualquier tipo de limitación a nivel perceptivo se multiplica en el otro y eso tiene cambios a nivel orgánico. Y me pregunto, respecto a lo que tú decías, eso de que la realidad viene de fuera, ¿no? Y que el sol existe porque ya está en nosotros. Y me acuerdo mucho de mis pacientes cuando pierden la capacidad para hablar y se olvidan de las palabras. Cómo yo tengo que intentar buscar cualquier tipo de percepción nueva y conexión que ni siquiera a lo mejor existe, o rescatar algo que en su frecuencia, pues por el hábito o por la profesión o porque sea un vocabulario. Yo tengo que buscar una alternativa para poder llegar a ese vocabulario que estaba supuestamente en esos mismos módulos de Chomsky, que se estropearon alguna de las vías, ¿no? Y entonces yo me pregunto, porque también tengo experiencia en el coaching espiritual y en llegar a las inducciones y poder visualizar, y digo, concho, ¿cómo me cuadra? El sol está en mí. ¿Por qué? Porque he tenido la experiencia tan grande de visualizar precisamente un sol, que mi madre falleció hace un tiempo y la vi en forma de sol. ¿Cómo puedo yo unir todos esos conceptos que una vez tuve, una vez vi, y ya están en mí, y puedo volver a representar la realidad dentro de mí? Con lo cual, me cuadra mucho lo que dices. El sol, cuando lo veo, pues me va reforzando, va haciendo en mí ese recuerdo, ¿no? Va dejando cada vez más huella, cada vez más amplio, más flexible a todos los soles que veas, cada vez es más grande ese concepto de sol. Y cuando la mente de una persona tiene otros conceptos, como en mi caso, la divergencia, el analizar y conexionar cosas de una manera tan distinta, que tu realidad es tan diferente a los demás, que todo el mundo te lo recuerda, pero no te entiendo. Y entonces me cuadra mucho, estoy feliz de poder tener todos estos disparos que me estáis dando. Y eso, la pregunta es que estamos bueno, en un construirnos a partir de la realidad, pero es que nosotros ya tenemos una realidad y eso es algo, bueno, pues es algo que además podemos gestionar y yo en mi caso, que tuve cáncer hace 4 años, para mí, mi realidad es totalmente diferente, nunca me sentí enferma, entonces creo que algo podemos hacer nosotros mismos sobre nuestra autopoiesis, con esos pensamientos y reconstruirnos con una realidad que podemos crear nosotros mismos, aunque la percepción exterior sea totalmente diferente, ¿no? Y eso es lo bueno de intentar sobrevivir a la adversidad, y que hay esperanza para crear también la realidad o ayudar a crear la realidad en nuestros coaches. Podemos tocar y entrar por las vías, bueno, pues de crear nuevas realidades en sí. Pues nada, un poquito eso. Gracias. Poquito, jolines. Como que fue... Es que digo que como me pagan por palabras por hora. Está bien, está bien. Veo de que hay una serie de distinciones, afirmaciones, unas preguntas ahí de por medio, pero me gustaría reparar sobre ciertos temas como que a mí me gatillaron cosas. Primero, claro, yo no sé si diría que lo pondría o lo diría como que el sol habita en nosotros, sino que se va realizando en nuestro observar, y ese observar surge desde nuestra fisiología. Segundo, ¿cómo es que vamos distinguiendo ciertas cosas o por qué van apareciendo? Porque tenemos la experiencia de aquello. Si yo les pregunto a todos ustedes, ¿de qué color es la nieve? Esta la conocen porque es old school, pero probablemente, candorosamente, ¿qué dirían? Le preguntamos a un niño, ¿de qué color es la nieve? Va a decir Bueno, blanca. blanca. Pero si le preguntamos a un niñito esquimal, va a decir, ¿de cuál nieve te refieres? Hay como 17 tipos distintos de nieve y de colores de nieve. ¿Por qué? Porque tienen un ámbito experiencial distinto en relación a esa distinción. Claro, yo pudiera, por ejemplo, decirle a Ana, en Cibeles hay algo maravilloso que está ocurriendo. Y claro, probablemente Ana, no sé si está en Madrid, uno asume que la gente está en las capitales, sin embargo sabe que hay una plaza de Cibeles, ¿no? Galicia, ¿no?
Estoy en el punto algorítmicamente que dicen que es el sitio perfecto del mundo, que es Asturias, es el norte de España. Estamos Vale. aquí cerquita del mar. Ok. Escucha, no he ido a Asturias, por ahí está Alhambra, ¿no? Creo que sí. Vale. Bueno. No, Alhambra es abajo, Alhambra es Ok. abajo. Alhambra al sur, Este es el Andalucía, norte, en está cerca Granada, de País en Vasco, Granada. Cantabria, Asturias y Galicia. Vale, vale. Gracias. Ok, no vamos a confundir más el tema. Sin embargo, no voy a desviar más. Sin embargo, podemos hacer ciertas distinciones, o ella puede decir País Vasco, y yo puedo distinguir cosas del País Vasco porque acudo a mi experiencia cuando estuve en el País Vasco. Y claro, yo le puedo decir Pacharán si es que ha estado en el País Vasco y va a saber a qué me refiero porque puede tener la experiencia de aquello. Entonces vamos haciendo las distinciones desde nuestra propia experiencia. ¿Por qué? Porque explicamos coherencias operacionales allá afuera con nuestras propias coherencias operacionales. Eso es lo potente del observar, porque el observar son operaciones de distinción para explicar otras operaciones que están ahí ocurriendo. Entonces es un fenómeno sui generis. Generamos coherencias operacionales de distinciones para explicar coherencias operacionales que vemos allá afuera, pero que se van realizando en nosotros. Y por otro lado, y creo que esto es lo más central que me gatilla lo que te escuché compartir, tiene que ver con el tema del lenguaje. Claro, los estructuralistas franceses, Marcel Mauss, todos ellos nos acostumbraron a entender el lenguaje como un sistema de signos en el cual hay un significado, un significante, y donde hay palabras y léxico. Sin embargo, y súper buen ejemplo el que trae Ana, claro, pues hay personas mudas que no pueden emitir sonidos. Sin embargo, generan Pero hay un lenguaje. ámbito de convivencia y de coherencia maravilloso, en el cual esas personas mudas pueden escribir poesía maravillosa. Así es. Entonces, dándonos cuenta de lo que distinguimos del observador, cabe preguntarnos entonces, ¿qué es esta cuestión del lenguaje? ¿Qué es el lenguaje? Exacto. Y ahí, una vez más, recurro al trabajo de la biología cultural, en el cual nos damos cuenta que el lenguaje es una respuesta a una gran pregunta. ¿Cuál es la naturaleza del humano? Y nos comenzamos a dar cuenta de que el lenguaje, ¿saben qué es? Nuestra forma particular de convivir. De relacionarlo. Eso es el lenguajear, un modo de convivencia, y nos vamos haciendo humanos en el lenguaje. No es que sea, lo humano es un modo de vida. Un modo de vida que es inmerso en el lenguaje. ¿Y qué es ese lenguaje? ¿Un sistema de signo, significado y significante? No, pues ¿cómo va a ser eso si es un modo de vida? Es una dinámica. ¿Y cuál es esa dinámica? La dinámica de la coordinación recursiva de sentires íntimos, emociones y haceres. Eso es el lenguajear. A nosotros los seres humanos nos encanta objetivar las cosas y hacer las cosas así como cajitas. Sin embargo, el lenguajear es un modo de vida en el cual vamos coordinando de manera recursiva nuestro sentir íntimo, nuestra emoción y nuestro hacer. Se preguntarán ustedes, ¿qué es recursivo? ¿Todos saben? ¿Todos saben? Sí, cuando va. Va y viene. Va y viene. Va y viene. Va y viene. Casi. ¿Alguna otra? ¿Alguien más se arriesga? ¿Ah? Recursivo. Va y viene, ¿no? Si lo recursivo tiene una alimentación, retroalimentación, va y viene. Puede repetirse. Tampoco. Cerca. Adecuado pero insuficiente. Lo recursivo, de partida, la repetición, como bien sabe nuestro amigo Devuelve, Andrés, ¿no? Recurrir. ¿Es Devuelve. Recurrencia. recurrencia indefinida? No. ¿Recurrencia indefinida? O de tiene una recurso. El Recurrente. recurso, son los recursos, sí. les gustó el desafío. Se motivaron. No. Me suena ver, recurso, Dale, ¿no? Sebas. Vamos Pero a mí ordenando. recursivo me suena como que vuelve sobre sí mismo, no sé. La recursividad. Claro, la recursividad. A ver, primero, la repetición ocurre solamente en el mundo de la matemática.
Así es. ¿Vale? Un ejemplo, Interacción. uno por interacción. uno, ¿cuánto es? Uno. Por uno, Uno. Uno. por uno, Uno. ahí estáis repitiendo la operación. Sebastián, ¿pueden ser los nuevos resultados que puedas encontrar al realizar? Es como generativo. Calma, calma. Uno, esa es una consecuencia de la recursividad, pero no es la recursividad. No es la Les voy a dar un ejemplo de recursividad. Carolina, por ejemplo, pregunta, en un 18 de septiembre, si es que uno se come un choripán y una empanada, todo bien. Sí. ¿Podrías hacer lo mismo con las empanadas que es lo que hicimos con los unos? No, porque me como muchas. ¿Por qué una nueva acción de comer se monta sobre las consecuencias de la anterior? Esa es la recursividad. La Ok. recursividad es cuando un nuevo suceder, vemos un fenómeno recursivo cuando vemos que lo que va sucediendo se va montando sobre las consecuencias del suceder anterior. Pero sobre sí mismo. Acumulativo. Sobre el Acumulativo. fenómeno en sí mismo. Sí, acumulativo, pero sobre el fenómeno en sí mismo. ¿Ya? Esa Claro, es la gracia. Sí, pero- claro, es que eso es lo esencial. ¿Ya? Ahí es donde está lo central de la recursividad. Exactamente. En Ahí que está. el Como individuo golpear humano- un martillo con un martillo sobre un clavo. Si le das 2 veces se va a ir más para abajo. Es una suma de fuerzas. ¿O qué? Por eso, momento, veo que nos emocionamos y están empezando a aparecer distintas voces, así que los invito nuevamente a esta reconexión de respiración para yo poder ir aquí ordenando el tema. Pero, primero, claro, la recursividad es simplemente que lo nuevo suceder se va montando sobre las consecuencias del suceder anterior. Cuando uno hace el camino de Santiago de Compostela, cada paso se monta sobre las consecuencias del paso anterior, y así es como resulto llegando de Saint-Jean-Pied-du-Port hasta Santiago de Compostela. Cuando me como una empanada y luego me como otra, exactamente, don Andrés, el caminar es recursivo. Cuando me como una empanada, siempre se va a ir montando sobre las consecuencias de la empanada anterior. Y el lenguaje, el lenguajear, como modo de vida, es un fenómeno en el que se van montando las consecuencias de una coordinación por sobre las otras. Aquí, por ejemplo, vamos a jugar con don Andrés y vamos a mostrar un caso. Si yo, por ejemplo, le dijera a don Andrés, hola Andrés, Hola Seba, hola Andrés, hola Seba, hola Andrés, hola Seba. Es la recursividad. ¿ocurre eso? ¿Qué es lo que ocurre? Hola Andrés, Hola Seba. ¿cómo estáis? Tanto tiempo. Ahí sí. Bien, pues, ¿y tú? ¿Cómo te ha Bien, ido? también. Me ha ido bien y sobre todo ahora contento de encontrarte en este espacio. A mí también, me gusta mucho escucharte. Sí, y tenemos un café pendiente, así que me voy a hacer cargo de aquello. Más que un café. École. ¿Se dan cuenta de que cada coordinación se va montando sobre la coordinación previa? Inicial. Y además, ¿qué nos va pasando? Que nuestra sensorialidad va cambiando. Porque qué alegría encontrar a Andrés. ¿Y qué pasa? Cambia también la emoción desde la cual uno está. Y a veces aparecen coordinaciones que nos generan aquí como Gran Cañón, como, ¿cómo fue? ¿Ah? Coordinaciones que van transformando de manera recursiva lo que sentimos íntimamente en nuestra fisiología, las emociones que ocurren en el espacio relacional y lo que hacemos. Entonces, el lenguajear como un modo de vida, y nosotros seres humanos vivimos inmersos en ese lenguajear. Exacto. Y las conversaciones es lenguajear, es puro lenguajear. No es entregarnos información, sino que es el fenómeno de ir gatillándonos cambios estructurales a través de la coordinación recursiva de sentires íntimos, emociones y haceres. Y quizá ustedes se preguntarán, obviamente, Sebastián, ¿cuál es la diferencia entre sentir íntimo y emociones? Y el sentir íntimo es aquello que uno siente en su fisiología, pero que
lo siento y ocurre en ese dominio, el dominio de lo fisiológico. Como por ejemplo ese sentir íntimo que aún guardo y atesoro de ese pitazo final cuando Universidad de Chile salió campeón de la Sudamericana. La emoción es algo distinto porque la emoción está en la relación. Yo, por ejemplo, puedo observar la emoción de Pedro, que lo veo y atento. Veo, está curioso. Lo veo, lo observo en el ámbito relacional, pero no tengo cómo saber qué está sintiendo. Claro, nosotros seres humanos, como tenemos historia, podemos hacer correlaciones. Si es que lo veo curioso, ¿qué hago? Recurro a mi experiencia. ¿Cómo me siento yo cuando estoy curioso? Ah, así me siento. Ah, quizás así se debe estar sintiendo Pedro, pero no tengo cómo saberlo. ¿Quiénes son los que más saben de eso? Los jugadores de póker. 2 haces, no puedo mostrar nada. Por dentro están ahí on fire, pero no se puede revelar. ¿Quiénes más también son expertos en eso? Los negociadores. Y este tema de las emociones es súper potente y no nos damos cuenta. Porque impacta nivel Dios la manera en que convivimos. Pregunta. Aquí que están metidos en el ámbito organizacional muchos de ustedes. ¿Qué emoción generan en los departamentos de contabilidad los auditores cuando llegan? Cortisol Miedo. alto. Cortisol nivel Dios, así como se rompió el termómetro, cerebro primitivo, así como desastre, unos cuantos tirándose por la ventana, así como... ¿Qué cambia? Cambia el sentir, cambia la emoción. Si cambia aquello, cambia lo El que hacemos, estado de ánimo. cambian las conversaciones, cambia y se transforma todo. Eso. ¿Preguntas, reflexiones? Te puedo hacer una pregunta y termino. Discúlpenla, porque se me generó ahora al escucharte. Y esto tiene un trasfondo filosófico, la pregunta. La coordinación de coordinaciones, ¿cierto? Que la que permite este sentido de recursividad, muchas veces se ve quebrado por lo que el profe llamaba la deriva estructural. ¿Ya? Y la deriva estructural del saber desde dónde llegaba. ¿Ya? Y Don Domingo, más que por deriva... generativo, autopoético, ¿cierto? Expresado a nivel celular primero. Es Don camino Domingo, donde no hay un camino, o sea, hay un Domingo. camino, pero no sabemos cuál es, lo vamos descubriendo a la medida que vamos. Sí. Domingo, no, parece que estas coordinaciones de coordinaciones se ven más quebradas por la señal de internet que por la deriva estructural. Ok. Porque no te alcanzamos a escuchar mucho de la pregunta, la verdad. Que se cortó. Ya, y yo no sé si estoy en condiciones de repetirla porque estaba súper concentrado. Ya. Pero, a ver, la coordinación de coordinaciones, ¿cierto? Y en ese juego ya de recursividad que se da y donde se expresa y se manifiestan las emociones, si tuviésemos una dimensión lineal de la realidad, cosa que no es así, efectivamente nos podría poner en un punto de partida A a un punto de partida B. Sin embargo, desde la deriva estructural, ¿ya? La deriva estructural es capaz, ¿cierto?, de producir quiebre de emociones. ¿Por qué? Porque la deriva, como bien sabemos desde dónde partimos, pero no sabemos a dónde llegamos. Y somos un constante derivar. Y derivamos en el lenguaje. Y nos vamos autogenerando como las células. No sé si me entienden. ¿Ya? Entonces, claro, ahí el profe decía y hacía jugar un papel al amor, está bien. Y unos dicen que no, otros, porque hay toda una pelea ahí con respecto a eso, que no es el tema de esta, ¿ya? De esta conversa. ¿Ya? Pero filosóficamente, ¿cierto? El concepto de deriva
¿ya? Rompe con el principio establecido del punto de vista biogenético de la autopoiesis celular. Porque la autopoiesis celular es una condición ineludible de los seres vivos. ¿Sí? La deriva en tanto cuanto no. La deriva es un cambio, es un giro, como puede no serlo. No sé, entonces conviven dos realidades de campos distintos. Una desde la dimensión cultural y otra desde la dimensión biológica. Eso es lo que... Vale. ¿Qué pasa, querido Domingo? Ocurre que cuando hacemos esta división entre lo biológico y lo cultural, es una división que hacemos como una operación de distinción. Porque el fenómeno surge biológico-cultural. Surge como una totalidad. Somos nosotros, seres humanos, que lo andamos dividiendo. Primero. ¿Por qué hacemos esa división? Para fijar nuestra mirada, como láser, sobre ciertas cosas. ¿Vale? Y tú tocaste un tema interesante que tiene que ver con los genes, con la genética. La ontogenia arrastra a la genética. La genética es un punto de partida. La ontogenia, igual, dicho en castellano, es modo de vida. El modo de vida arrastra el punto de partida genético. El punto de partida genético es un punto de partida. Por eso se habla de determinismo estructural, entendiendo este determinismo como un campo de posibilidades, no como un predeterminismo, que es cuando se marca de un A a B. Y cuando hablamos de deriva estructural, es simplemente poner luz sobre el hecho de que hay una estructura que va a ir para algún lado. Va cambiando. Okay. Sin embargo, ese lado no podemos predecirlo. ¿Por qué? Y muy bien lo sabe nuevamente nuestro querido Andrés, porque el resultado de un proceso no forma parte del proceso que le da origen. El resultado resulta. No está contenido en el proceso. Las grandes secuoyas en los parques nacionales de Estados Unidos no están dentro de una semilla de secuoya. A lo largo de un proceso va a resultar siendo una secuoya, pero la secuoya no está contenida en la semilla. Claro, de repente nos ponemos místicos para hacer analogía y decimos, sí, está contenida en la semilla el árbol, que es como el potencial que tiene. Una semilla nomás. Si le echamos agua, buena tierra, y empiezan a pasar cosas, la autopoiesis molecular va a hacer lo suyo y va a resultar siendo una secuoya. La ontogenia, el modo de vida, arrastra la genética. La genética es un punto de partida. Perfecto. Eso. Don Andrés. Sí, hola Seba. Hola. Háblanos un poco del nicho ecológico de los seres vivos. Ah, vale. Bueno. Y puedes poner también el tema organizacional o el tema... Ya, pues. Mire, esto es como una palla, ahí poniendo ahí los elementos para la palla. Claro, ese tema es potente, la unidad ecológica organismo nicho. ¿Saben qué es la unidad ecológica organismo nicho? Es lo que para Einstein era el E igual mc al cuadrado. La unidad ecológica organismo nicho lo es para el entendimiento de nuestra naturaleza humana. Como ya vimos, somos organismos autopoiéticos moleculares que nos producimos a nosotros mismos, ¿cierto? Pero nosotros no andamos en el vacío, po. Nos vamos realizando en un nicho ecológico de buena tierra. El mejor ejemplo para aquello, ¿conocen la parábola del sembrador? El sembrador andaba por ahí, tiraba unas semillas caían en las piedras, se las comían los pajaritos, otras semillas caían como en una pequeña abertura, y como que crecían un poquito, pero habían otras semillas que caían en la buena tierra. Y aquellas semillas resultaban siendo frondosos campos llenos de frutos y cosas ricas y deliciosas. La buena tierra surge con una semilla.
nos damos cuenta que es buena tierra al surgir la vida en ese espacio. No andan seres vivos por ahí y nichos por ahí que de repente se encuentran, sino que el nicho surge con el surgir del organismo. Surgen de manera conjunta, porque son una unidad indivisible. Y nosotros, seres humanos, andamos arrastrando nuestro nicho a todas partes. ¿Y nuestro nicho qué tiene? Mi nicho, como ya ven, tiene Universidad de Chile, pese a que tengo una relación complicada con ella en este momento. Mi nicho también trae toda mi historia de reflexiones. Mi nicho trae mi guitarra. Mi nicho trae mis recuerdos. Mi nicho trae mis dolores, mi angustia, mi alegría, lo que he leído, la filosofía, a Bateson, a Wittgenstein. ¿Qué se llevan todos los pilotos de las películas hollywoodenses cuando van al espacio? Aparte del casco espacial, la foto de la familia. Ahí. Siempre ahí al lado. Porque forman parte de su nicho. Nosotros, seres humanos, nos realizamos en nuestro vivir como una unidad ecológica. ¿Qué quiere decir ecológica? Eco, oikos, casa. Unidad ecológica dinámica, porque estamos en continua transformación. Organismo nicho. Y así es como se va realizando nuestro vivir. ¿Y saben qué? Somos organismos que se van encontrando con otros organismos y que dicen cosas y hace que los otros organismos digan otras cosas y llega un cierto punto en que las distintas cosas que vamos diciendo van haciendo que tengamos historias comunes y empezamos a generar derivas conjuntas de existencia. Pero soy yo aquí emitiendo ondas y frecuencias sonoras que llegan al computador, se transforman en unos y ceros, esos unos y ceros viajan por el ciberespacio, llegan a todos y cada uno de sus dispositivos, esos unos y ceros se vuelven a convertir en ondas y frecuencias sonoras que llegan a su tímpano, y esas frecuencias luego en su tímpano se transforman en energía, esa energía luego se mueve por canales acuosos y cambia la naturaleza de esa energía. Luego de moverse por canales acuosos se transforma en impulso eléctrico y esos impulsos eléctricos empiezan a generar cambios de estado en todo su aparataje neuronal y todo lo que termina resultando de lo que escuchan tiene que ver con ustedes, no tiene nada que ver conmigo. Lo que les genere tiene que ver con ustedes. Yo soy completamente responsable de las cosas que estoy diciendo. Jamás me haré responsable de cómo ustedes escuchen lo que yo estoy diciendo. Esa es una forma más caricaturesca de decirlo. Humberto y Jimena eran un poco más educaditos en cómo decirlo, pero en el fondo soy completamente responsable de lo que digo, pero no tengo cómo ser responsable de cómo ustedes escuchan lo que yo digo. ¿Por qué? Porque ese escuchar se realiza en ustedes organismos autopoyéticos moleculares con un sistema nervioso cerrado sobre sí mismo, en que sus capas sensoriales, audición, ojo, o sea, retina, papila gustativa, piel, es simplemente un punto de contacto que gatilla cambios para adentro. Si se libera cortisol o no, serotonina o no, va a depender de la estructura misma en la cual ese cambio se gatilla. Y eso, in a nutshell, como en una síntesis, son parte de los principales fundamentos de este entendimiento del humano que es la biología cultural. Y que en el fondo tiene impactos en todo nuestro vivir, porque es algo que habla y nos muestra sobre nosotros mismos, sobre nuestra naturaleza. ¿Por qué mandamos a arreglar el teléfono al técnico del teléfono? Porque sabe cómo está constituido. ¿Sabemos cómo estamos constituidos nosotros los seres humanos? ¿Sabemos cuál es nuestra configuración? ¿Cómo nos vamos a andar entendiendo entonces? Y lo potente de esto, como ya vimos con respecto a este tema del lenguajear y del conversar, yo les aseguro y les juro de guata, de estómago, para quienes están en España, que a nadie de ustedes, cuando eran pequeñitos, les dijeron, oye, ¿sabéis qué? Vaya a pasar toda tu vida conversando hasta tu último aliento. No nos enseñan y no nos muestran que nuestro vivir se realiza en el conversar. No nos enseñan y nos muestran que lo que yo estoy sintiendo no necesariamente el otro lo puede sentir de la misma forma. No nos enseñan que no tengo cómo comparar mi dolor con el dolor de un otro.
Porque el único punto de referencia que tenemos para hablar de nuestros dolores somos nosotros mismos. Y el único punto de referencia para hablar del dolor de un otro es ese otro. No existen los criterios de mismidad en las relaciones humanas. Súper, Parece que nos pasamos, Joseph. súper, súper. Muy bueno. Muy ¿Le bueno, gustó este conversar que generamos? muy bueno, muy bueno, Ah, estupendo. muy bueno. Muy bien, sí. Muy bien, Seba, la distinción de hacer esta conversación, porque se fue hilando, como tú bien dijiste, el tema y se fue construyendo, así que ahí vamos. Vamos bien porque teníamos considerado esta horita y un tiempo más para poder tener alguna conversación, así que... Ah, buena. sí. Así que Entonces, sí, Georgina, veo que Georgina está... Sí, Georgina levantó la mano, así que dale, Georgie. Gracias. Sebas, una pregunta. Sí. ¿Las tradiciones se pueden considerar como recursividad? Ah, claro. O sea, según yo entiendo, claro, las tradiciones, o hablamos de una tradición cuando vemos un linaje que se va conservando, como un linaje en el cual se conservan ciertos modos de hacer, ciertas prácticas. Ujú. Claro, o sea, a ver, todo nuestro vivir humano es recursivo, porque Perfecto. vivimos en un presente continuo cambiante en el que el futuro es un presente que ya va a llegar, y estamos continuamente en un presente que está presentándose a sí mismo. Las tradiciones, de partida, yo pondría la pregunta, ¿qué distingue un observador cuando distingue una tradición? Cuando yo como observador distingo una tradición, distingo una regularidad en una cierta práctica o un hacer. La tradición de beber el café en Italia es un cortito, shot, rapidito, pum, nos fuimos. 1,10 €, salimos corriendo. La tradición de tomar un café en Chile es un café, echarse en un sofá, 1 hora conversando, métale torta 3 leches, kuchen de manzana, otro café. Son regularidades y modos distintos, pero que claro, se conservan. Yo creo que lo central en las tradiciones está la conservación de un modo particular. No sé si recuerdan que hace unos meses aquí en Chile murió la última mujer que se era considerada yagana. Se me equivoco. Sí. Se murió una tradición, se murió una manera particular de responder a la pregunta de dónde venimos, dónde estamos y para dónde vamos, que es una cultura. Un modo particular de habitar una red de conversaciones y de generar distinciones. Se interrumpió un proceso de conservación de un modo particular de vida humana. Y como diría Forrest, eso es todo lo que tengo que decir acerca de eso. Gracias, Sebas. Gracias, Georgina. ¿Otra reflexión, pregunta, distinción? La vida es como una caja de chocolates. Exactamente. O para quien no le guste el chocolate puede ser también de macarrones. ¿Otra pregunta? ¿Reflexión? ¿Distinción? ¿Los dejé o las dejé muy mareados con tanta cosa? ¿No? Acribillados, como dijiste al comienzo con las distinciones. Yo tengo una pregunta, o sea, ¿cómo ves hoy las organizaciones y cómo te gustaría verlas? Potente, porque ahí me hace conectarme con las expectativas, sobre todo con la parte de cómo me gustaría verlas. Sin embargo, quizás como a la base, y creo que hay algo muy bonito en esa pregunta que tiene que ver con, primero, ¿qué entendemos por organización? Podemos entender por organizaciones tanto la organización del sistema familiar, organización el jardín al que van los niños, organización colegio, organización universidad, organización empresa. Distinciones, claro.
Lo potente es que nosotros seres humanos antes nos desarrollábamos en un entorno en que la organización era la organización de lo vivo, de los entornos y espacios naturales. Pero a lo largo que fuimos sofisticando este lenguaje, sofisticando la manera en que intervenimos el mundo, quebramos esa estructura y generamos nuevas formas de organizaciones. Y esas organizaciones en particular son redes de conversaciones. Personas entran y personas salen, que se conserva un modo particular de conversar y de hacer. La pregunta a la base está, ¿qué es lo que se conserva en una particular organización? Esta pregunta tan simple, básica, pero potente. ¿Qué queremos conservar? ¿Qué escogemos conservar? ¿Cómo veo yo a las organizaciones? Bueno, depende de qué organización estemos viendo primero. Sin embargo, lo potente, y creo que ahí es una distinción potente a tener. Muéstrame qué resultados tienen y te diré qué clase de conversaciones se tienen. Cuando nos falta algo en la organización, fundamentalmente, en el 99,9% de los casos, es porque está faltando una conversación. Vale decir, faltando alguna manera particular en que resulten coordinados los sentires, los haceres, las acciones de las personas que la realizan. Porque las organizaciones, si no hay personas, no hay organización. Va a haber una serie de maquinaria, inventarios, computadores, fuentes de agua, pero la vida de la organización se le da a partir de la interacción entre personas, a través de sus conversaciones. Ojo, y eso no quiere decir que las organizaciones sean sistemas autopoyéticos también. No. Son simplemente espacios de interacción entre individuos, a través de sus conversaciones, de sus haceres, de sus distinciones. Y como ya quizás algunos habrán visto en el video, claro, estamos en un presente de la humanidad en que Mayday, estamos en una situación de SOS con respecto al destino que está siguiendo nuestro particular modo de vida en el planeta. Houston, como dirían muchos. Exactamente, porque cada vez más están desapareciendo los ecosistemas vivos. ¿Y saben qué es lo heavy? ¿Hay algún vegano acá? ¿No? Ok. Bueno, incluso los veganos viven de comerse a otros seres vivos, porque incluso una lechuga es un ser vivo. Entonces, si nosotros somos seres vivos que realizamos y conservamos nuestro vivir a partir de comernos a otros seres vivos, en corta, ya sea un chancho, una vaca, una lechuga o un rábano, mientras menos ecosistemas vivos hayan, menos recursos vamos a tener a nuestra disposición para ir conservando este flujo natural, hermoso y circular y espontáneo de la conservación del vivir. Y ahí es donde nuestra avaricia, ceguera, ambición y tontera humana de linealizar e interrumpir los flujos circulares de conservación de la vida nos está teniendo en el punto que nos tienes hoy. Como ya muchos científicos han requete contradicho, al borde y ya bastante entradito en un proceso de la sexta extinción masiva. Y podemos irnos por cualquier lado de la fake news o discurso bonito, discurso así, no, si los mundos de posibilidades que podemos generar, no, si hay que mirar el vaso medio lleno. Podemos mirar el vaso como queramos, sin embargo, estamos en un momento de colapso de los ecosistemas vivos. ¿Para qué más decir la crisis sindémica que estamos viviendo en este presente? Y claro, se nos empiezan a desordenar los sistemas que creamos, las finanzas se desordenan, la inflación sube, que esto otro baja, que aumentan los niveles de virus y todo, pero en el fondo tiene que ver con una crisis de cómo los seres humanos nos hemos comportado con Gaia, nuestra casa. Tan, Y tan. claro, a veces se pone un poco denso el tema. ¿Alguna otra pregunta? Reflexión, distinción.
aprovechando este espacio. Oye, Seba, sí, quería comentarte lo siguiente. Bueno, me ha encantado todo lo que has expuesto, pero también volviendo al tema de las organizaciones o tocando ese punto, es como un poco la carencia como del sentido o de lo que le venía dando sentido al trabajo al interior de las organizaciones. Lo que yo puedo ver desde mi mirada, digamos, totalmente parcial, subjetiva, es que es como un sistema trata de seguir funcionando con elementos o maneras de mirar la existencia que están ya resquebrajándose o cayéndose a pedazos, y la gente tratando de sostener algo y cuando, de algo que ya no es, o sea, con una mirada de pasado, abordando un presente y ante un futuro totalmente incierto, pero es como, pongámonos la camiseta, hagamos esto, es como, wow, es como que siento que eso ya carece de sentido y hay mucha gente que está en un nivel de subsistencia, o sea, ojalá me pueda conseguir un segundo trabajo para poder llegar a fin de mes, o sea, como que todos esos discursos internos en las organizaciones que siento que no cuajan, digamos, la cosa se está disgregando, no sé, es lo que te quiero compartir, cómo tú ves en tu trabajo con a lo mejor algunas organizaciones, cómo está esto más allá de las buenas intenciones que se pueden tener. Sí, súper, gracias Pedro. Claro, resueno mucho y me pasa me pasa y sucede aquello que tú dices, de que hay un paradigma de cómo hacer organización que ya sabemos que no funciona y que está muriendo, pero no ha terminado de morir. Y hay nuevos paradigmas y formas de habitar y hacer organizaciones que estamos intentando que emerjan, pero no han terminado de emerger. Entonces estamos como, literalmente, ni fu ni fa. Estamos como ahí, entre ascuas. En un sistema que dirige y ordena la manera en que las organizaciones se organizan, que ya no funciona, tratando de generar nuevos sistemas e interactuando nuevas formas de organización con antiguas formas de organización, y se generan ruidos de por medio y cadenas de producción y creencias. ¿Conocen las S&P 500? Las 500 más grandes empresas que se transan en la bolsa en Estados Unidos. De libro que si uno quiere hacer crecer su inversión en un 10%, tiene que meterla en tu inversión en la S&P 500. ¿Por qué? Porque tienen como máxima que todos los años van a ir creciendo en un 10%. Pero pregunta, ¿hasta qué punto podemos ir creciendo si es que tenemos un planeta de recursos limitados? Esa parte como que me vuela la cabeza. Un planeta que tiene una cierta cantidad de millones de hectáreas limitadas, definidas, pero tenemos un sistema de creencias que quiere que las empresas crezcan a un ritmo ilimitado, de forma exponencial. En algún momento el cántaro se rompe. Esta cosa está clara. Entonces, ¿cómo veo que habitan la organización hoy en día? Distintos equipos conservando distintas cosas en cada organización. Tampoco podemos ponerle a una organización una sola forma particular de mirarla. Los equipos hoy en día, ¿qué sí están sufriendo? Hay un cansancio y un desgaste por pandemia que ha sido heavy, porque se ha transformado la manera en que el valor se crea en la organización. Se ha transformado la manera en que nos entendemos y nos observamos y nos cuidamos en las organizaciones. Esta cuestión del trabajo remoto ha cambiado la manera en que las personas se van relacionando. La expectativa de inmediatez en los resultados, mientras más automatizaciones se generan, es cada vez mayor. Por lo tanto, la presión es cada vez mayor. El ámbito de incertidumbre que genera el que si Putin le da la cosa y tira una bomba, o si el Kim Jong-un de repente ya tira una bomba nuclear sobre Japón, y si es que nos quedamos sin trigo, cambia todo. Entonces, esa ansiedad, esa incertidumbre, impacta en el sentir de las personas. Y como ya sabemos, si impacta en el sentir, impactan las emociones. Si impactan las emociones, impactan lo que hacemos, impactan nuestras conversaciones. Es por eso que en los procesos de acompañamiento que he estado guiando con áreas de tecnología, con gerencias de talento, recursos humanos y con áreas de operaciones, lo central es, uno, tomar conciencia de cómo estamos en la relación.
cómo estamos sintiéndonos cada uno, de partida. Porque es desde ahí donde vemos al equipo. Cómo nos sentimos es como vemos a un otro. Segundo, preguntarnos por qué conversaciones estamos teniendo y que queremos conservar, qué conversaciones nos están faltando tener. Tercero, ¿nos gusta el hacer que estamos haciendo y los resultados que estamos obteniendo? ¿Cómo podríamos transformar esos resultados? ¿De qué manera mi quehacer y mi forma de estar en la organización es un aporte que agrega valor, pero que al mismo tiempo genera bienestar? Y la pregunta central que siempre me guían los procesos ahí que hago, que hacemos, es ¿dónde está ese punto dulce, that sweet spot, en la generación conjunta de valor y bienestar? Ahora, por ejemplo, yo para mí, matrísticamente hablando, el compartir las distinciones de biología cultural es una forma de agregar valor. Pero al mismo tiempo, el cómo me siento me genera bienestar. Aquí estoy en mi punto dulce. Generando de manera conjunta valor, compartiendo distinciones y sintiéndome bien en el proceso. Al punto que no tengo idea qué hora es, me da lo mismo. Entonces, ¿cómo invitar a las organizaciones y en particular a los equipos de trabajo a tomar la conciencia y generar las conversaciones centrales que nos permitan descubrir y ampliar y potenciar esos espacios, esas acciones, esas coordinaciones en las que el valor y el bienestar se generan de manera conjunta? Y dándonos cuenta de una cuestión bien simple, y como muchos lo saben, que las conversaciones son coordinadoras de acciones. Eso. Eres demasiado humano para el tema estructural, demasiado humano. Demasiado, y es así, lamentablemente es así. Si no, no estaríamos en este punto en el que estamos. Eres demasiado humano. Buenísimo. Bueno, se acerca la hora ya de ir cerrando. No sé si hay alguna última observación para que vayamos. Seba, ¿queréis comentar algo? Sí. Bueno, veo aquí que tenemos distintos invitados ilustres que comienzan a aparecer y llegar en este espacio en distintos momentos. Y nosotros dentro de poco tendremos un nuevo ciclo del Diplomado de Fundamentos, que inicia ahora en octubre. Si alguien quisiera saber un poquitito más de aquello, feliz de que nos mande un correo por aquí o al Sebastián@matrística, que también se lo voy a dejar aquí abajo, que es un viaje en el cual ahí vamos explorando, mirando estas distintas distinciones que a veces sí nos pueden dar pesadillas porque se ponen desafiantes, ahí como la autopoiesis molecular, el determinismo estructural, la coordinación de coordinaciones de coordinaciones de coordinaciones de coordinaciones, pero al final del camino, el repertorio infinito de distinciones que nos empieza a ofrecer nos permite tener más herramientas y distinciones en una cajita de herramientas para un saber mirar desde un lugar distinto. Y en el fondo, y en último término, para poder escoger desde donde observamos. Así que... Fantástico. Eso pues. Muchas gracias, Seba, por el día de hoy, por este espacio. De un aplauso grande a Sebastián, que tuvimos hoy día una conversación tremendamente poderosa. Humano, el aplauso. Muchas gracias. Si quieren dejar algún comentario en el chat, están bienvenidos a hacerlo. Y Sebastián, de parte del Colegio Coach, te agradecemos por participar con nosotros, por estar de nuevo acá, después de lo que fue Coaching Up, que fue una participación también muy, muy, muy buena. Y la conversación de hoy día, la verdad que generó, creo que expreso lo que veo en las caras de todos, una explosión de, como tú decías, después del ametralletazo ese de distinciones. La conversación fue muy productiva, muy generativa, así que muchísimas gracias por compartir con nosotros y estar acá. Bacán. Muchas gracias a ustedes, Joseph, gracias a todos. Y nada, pues, que tengan una linda noche, que no se atrapen mucho en los pensamientos y nos estaremos viendo en un nuevo espacio. Tremendo. Vale. Vale, muchas gracias. Buenas noches, nos vemos.
Buenas Que estén bien. noches. Chao. Hasta otra. Chao, chao.